Bienvenidos a la ponencia Metástasis óseas, tratamientos y secuelas, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. Javier de Castro Carpeño, jefe de sección del Servicio de Oncología en el Hospital Universitario La Paz, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador del Congreso y a GEPAC su amable invitación. Para mí siempre es un placer poder colaborar en este tipo de presentaciones y, una vez más, mi enhorabuena por toda la labor que se hace con los pacientes oncológicos. Voy a tratar un tema como es el de las metástasis óseas, que es un tema muy complicado por varios aspectos, como veremos, iremos viendo. En primer lugar, porque se trata de un problema muy frecuente que consiste en cuando en las células tumorales, el tumor invade el hueso en algunas ocasiones o se origina el cáncer en el propio hueso. En principio, cualquier tipo de cáncer puede producir este tipo de metástasis, aunque hay algunos, como veremos ahora, como son los cánceres de mama y de próstata y otros que comentaremos, los que de alguna forma tienen mayor incidencia, con mayor frecuencia, pueden presentar estos problemas. Y aunque cualquier hueso del esqueleto humano se puede ver afectado, en general suelen ser los que podemos decir tronco, es decir, columna vertebral, pelvis o huesos que llamamos mayores, como fémur, como húmero, los que pueden ser más afectados. Además, hay que pensar que este tipo de afectación de metástasis ósea puede aparecer al inicio de la enfermedad, incluso ser el primer signo o síntoma que puede presentar el paciente, sobre todo en forma de dolor o de inflamación, o aparecer como uno de los problemas de progresión de la enfermedad. Con lo cual, tanto es muy importante que todos los pacientes tengan en cuenta si hay que hacer un tipo de consulta, si hay que alertar a sus especialistas, a sus oncólogos, a sus médicos de atención primaria sobre la aparición de lo que puede ser este problema de la afectación del hueso. Como comentaba previamente, diferentes tumores pueden afectar al hueso. En principio, algunos producen afectación ósea múltiple, lo que podemos denominar metástasis. Uno de ellos, que comentaré ahora brevemente, es un cáncer de la sangre, como es el mieloma múltiple, y los otros son tumores sólidos. Ya he comentado que hay dos tumores hormonodependientes, como son el cáncer de próstata y el cáncer de mama, donde la incidencia de esta afectación ósea es muy elevada. En el cáncer de próstata, cuando aparecen metástasis, en un 85% de los pacientes están en el hueso. En el caso del cáncer de mama puede llegar hasta un 60%, pero también en otros tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, es muy frecuente la aparición de afectación del hueso hasta en un 30-40% de pacientes, pero como comentaba, en cualquier tipo de tumor, tiroides, riñón, tracto digestivo, pueden aparecer este tipo de complicaciones que son muy complicadas para el paciente porque producen un deterioro de calidad de vida, como veremos, importante. Además, se pueden producir en el hueso o en las estructuras adyacentes, como pueden ser el tejido conjuntivo y los músculos, una serie de tumores, como pueden ser los sarcomas primarios de hueso, lo que se llaman los osteosarcomas, o lo que llamamos sarcoma de partes blandas, que son los tumores que, como digo, nacen de esas estructuras adyacentes al hueso, como cartílagos, como músculos, como tejido conjuntivo. Por lo tanto, es un problema que, como podéis ver, es muy frecuente cuando aparece enfermedad diseminada. Quería hacer mención especial al mieloma múltiple, porque el mieloma múltiple es una enfermedad realmente en el hueso, es, como llamamos, un crecimiento tumoral de las células plasmáticas que están dentro de la médula, dentro de lo que es, vulgarmente se conoce a veces como el tuétano de los huesos, y esto es un tipo de leucemia que se inicia en esas células plasmáticas dentro del hueso. Y digo un tipo de leucemia porque a veces se puede presentar de forma limitada, en lo que se llama una lesión única
un plasmocitoma, pero en muchas ocasiones se presenta de forma diseminada por diferentes tipos de huesos. Estas células plasmáticas que son fundamentales porque son las que producen los anticuerpos que nos protegen contra infecciones y contra otros invasores de nuestro organismo, cuando se produce el crecimiento tumoral, el origen tumoral, lo que ocurre, como digo, es que lógicamente es una enfermedad localizada básicamente, aunque puede afectar a algún otro órgano sólido como el bazo y demás, pero sobre todo aparece básicamente, como digo, en el hueso. Ya hablando del mieloma, introducimos un par de conceptos que creo que los pacientes, voy a intentar ser lo menos técnico posible, pero creo que puede ser interesante. Por una parte, el mieloma, como pueden ver en la imagen de la derecha, que es una radiografía de cráneo, como se puede ver, se producen unas imágenes redondeadas como si fuera un queso de Gruyère, como si estuviera roído ese hueso del cráneo, y son las lesiones que llamamos líticas, son como lesiones en agujero que algunos tumores pueden producir en el hueso y que son muy típicas, en este caso, del mieloma. Además, el mieloma puede producir otros tipos de complicaciones que ahora veremos con mayor detalle, como pueden ser lo que llamamos las fracturas patológicas de un hueso, como pueden ver abajo a la derecha en la fractura patológica del húmero, del hueso del brazo. Cuando hablamos de fractura patológica, lo que significa es que el hueso, sin un traumatismo previo, por sí solo, por la lesión existente en ese hueso, la lesión subyacente, se rompe de forma espontánea. Y esto es un grave problema porque lógicamente obliga muchas veces a una cirugía rápida y obliga a una intervención rápida, como digo, y deteriora mucho la calidad de vida porque produce dolor, porque produce también, lógicamente, una pérdida de la función de la extremidad o de la localización del hueso donde se produce, que normalmente pueden ser brazos, piernas, como hablaba antes, lo que llamamos huesos largos, húmero, fémur y también en cadera, con lo cual genera una impotencia funcional, el paciente no puede caminar, no puede coger objetos, etcétera, y esto es importante. Y otra de las cosas que puede producir el mieloma y otros procesos que afectan al hueso son aplastamientos vertebrales que pueden ser importantes porque de nuevo pueden producir dolor, pueden producir impotencia funcional, pero además cuando invaden el canal medular pueden ser muy serios a la hora de producir lo que llamamos el síndrome de compresión medular. Por lo tanto, el mieloma es un paradigma de cómo una lesión que se genera dentro del hueso puede producir estos problemas relacionados que hemos dicho, de dolor, de fracturas patológicas, de impotencia funcional, pero además en el hueso se pueden producir otras alteraciones como un exceso de calcio, lo que llamamos hipercalcemia, que puede ser grave cuando es muy elevado, y además en este caso se puede producir por la eliminación de calcio, por la eliminación de esas estructuras de los anticuerpos que generan las células plasmáticas por el riñón, puede producir un fallo renal. Pero no son todo malas noticias y en esto creo que es muy importante, aunque la afectación de los huesos muchas veces se consideran incurables y una enfermedad diseminada, pues por ejemplo en el caso del mieloma hoy se han desarrollado tantos tratamientos basados algunos en quimioterapia, otros en cortisona, otros en nuevos anticuerpos monoclonales que hacen que esta enfermedad hoy en día se haya convertido en una enfermedad crónica, con lo cual ya digo, no siempre la afectación del hueso es sinónimo de un problema de reducción de supervivencia o de impacto negativo en la calidad de vida. Ya digo que en muchos casos, y estos son mensajes que hay que dar en positivo, se puede convivir con estas enfermedades. Luego tenemos los tumores sólidos que producen afectación del hueso y me quiero parar sobre todo en el cáncer de próstata. También podríamos hablar del cáncer de mama porque son dos tumores que, como sabemos, tienen una sensibilidad especial, en el caso del cáncer de próstata, a las hormonas masculinas, en el caso del cáncer de mama, a las hormonas femeninas y que suelen generar un crecimiento con dichas hormonas, pero es
curioso cómo en el cáncer de próstata la principal localización de la afectación metastásica cuando se produce es precisamente en el hueso. Casi como comentaba al principio, un 85% de los pacientes pueden tener esta afectación en el hueso. Y además es importante tener en consideración una cosa, y lo vamos a ver en esta diapositiva. Si antes hablábamos que en el mieloma se producían lesiones de tipo agujero, que llamamos lítica, en el cáncer de próstata se producen muchas veces lesiones que se producen como por reorganización del hueso, porque cuando hay una metástasis, una afectación en el hueso se empieza a destruir, produciendo las lesiones líticas en agujero que comentábamos antes, y otras veces, después de esa destrucción, viene como una neoformación de hueso, como cuando se produce una fractura normal en cualquier persona, que se genera un nuevo crecimiento de hueso alrededor de esa fractura. En lo que comentamos, cualquier persona que haya tenido una fractura lo puede saber, que luego se genera un callo de fractura alrededor. Entonces, el cáncer de próstata, el tipo de metástasis que produce es de este tipo de reorganización de hueso, y por eso a veces los oncólogos y los especialistas de traumatología hablamos de lesiones blásticas, es decir, de producción de hueso, mientras las otras eran las líticas. Y también aprovecho para apuntar otro hecho interesante del cáncer de próstata. Mientras en otros tumores, como digo, la localización de las lesiones puede ser a lo largo del esqueleto, sobre todo columna, pelvis, huesos largos, en el caso del cáncer de próstata, normalmente la diseminación de hueso siempre suele comenzar con el hueso de vecindad a donde se localiza, que es la próstata. Podemos ver en la parte de la derecha una resonancia con una gran lesión al final de la columna vertebral, a lo que es la parte lumbar y sacra. Es decir, normalmente por el tipo de circulación, cuando el cáncer de próstata disemina el hueso, siempre o casi siempre suele empezar, como digo, por esta zona más cercana. Y aquí de nuevo vemos, en esta flecha se puede ver cómo a veces cuando la lesión es muy grande, no solo afecta al hueso, sino a las partes blandas de alrededor, y por eso a veces los oncólogos hablamos de masa de partes blandas, como podéis ver aquí, que el peligro que tienen es que afecten al canal y a la médula espinal, produciendo un compromiso de los nervios que se encuentran a ese nivel. Por lo tanto, después de esta introducción, aunque ya se han dicho varios aspectos, voy a destacar cuáles son los problemas y los síntomas que puede tener la afectación en el hueso. En primer lugar, es el dolor. Normalmente, cuando hay una afectación metastásica en el hueso o un tumor primario en el hueso, puede haber dolor. Y es uno de los síntomas de alarma que tenemos que tener en cuenta. Cuando no hemos sido diagnosticados de un tumor y resulta que aparece un dolor que no cede en un hueso, que puede llevar en muchos casos una inflamación añadida y que no ha tenido una relación clara ni con un proceso inflamatorio conocido, ni con un traumatismo, una caída, un golpe, tiene que ser uno de los síntomas de alarma para poder consultar con nuestros especialistas. Y también cuando estamos en tratamiento y tenemos ya diagnosticado el cáncer, cuando aparece un dolor sin de nuevo un traumatismo y de una forma un poquito inesperada, pues aunque pueden ser muchas cosas, puede ser desde un proceso de gota hasta una inflamación producida por una artrosis, que también hay que tener en cuenta que los pacientes tienen, como veremos en alguna diapositiva, cuadros benignos que afectan al hueso, sobre todo gente mayor, que pueden tener ya una degeneración de los huesos propia de la edad, un desgaste, pues en cualquier caso, aunque haya que discriminar el origen, el dolor puede ser un problema. La fractura de huesos, que ya hemos comentado, eso que llamamos fractura patológica, porque no es una fractura que se produzca con un impacto, con un traumatismo, como ocurre en la vida normal, sino es una fractura que se produce a veces. Hay pacientes que cuentan que simplemente con un movimiento al
al ir a tomar una cuchara para comer, pues una pequeña rotación puede fracturar un hueso, o por supuesto estando de pie o cogiendo un peso puede ocurrir esto mismo. Como decía, uno de los graves problemas puede ser la compresión de la médula espinal, que ya hemos comentado, que dependiendo del nivel donde se produzca, cuanto más alto a nivel cervical, lógicamente va a comprimir o va a afectar raíces nerviosas desde el lugar en que ocurren hacia abajo, con lo cual puede haber debilidad de piernas o brazos, o incluso cuando es más baja pueda producir fenómenos de incontinencia urinaria o de incontinencia intestinal. Este es un proceso muy importante que hay que intentar diagnosticar lo antes posible para evitar que la persona quede con secuelas, quede con déficit. Y finalmente, como digo, ya hemos comentado que si el hueso se destruye por diferentes mecanismos, se puede eliminar calcio a la sangre, y este calcio en la sangre produce una elevación que puede ser grave, producir fenómenos de tipo intestinal, pero llevar incluso a fenómenos de tipo neurológico, a problemas cardiológicos por alteraciones de los niveles en sangre del calcio que lleven a incluso alteraciones del ritmo cardíaco, y que debemos también identificar y poner los tratamientos oportunos. Pero generalmente, posiblemente, el dolor es el principal problema. Como ya se ha apuntado, las metástasis óseas son un problema importante para los pacientes a dos niveles. Primero y fundamental, porque reducen la calidad de vida, porque si aparece dolor, posiblemente la afectación del hueso es una de las principales causas de dolor por cáncer, con lo cual es uno también de los principales motivos por los cuales tenemos que tratar de la forma más eficaz con tratamiento analgésico, incluso utilizando lo que se llama analgesia de tercer escalón con opioides y otros derivados de la morfina. Puede doler mucho, con lo cual es un problema. Se pueden fracturar los huesos, como hemos dicho, pueden subir el calcio, como hemos dicho, va a generar una impotencia funcional en el paciente se va a limitar, porque cuando se mueve puede tener incluso acciones comunes y cotidianas como lavarse o como salir a pasear pueden ser imposibles de realizar, y esto producir una impotencia funcional. Y para el sistema y para el propio paciente va a consumir recursos, porque va a ser esta inmovilidad, estos pacientes que no van a hacer su vida normal, que incluso, por supuesto, va a ser muy difícil que puedan mantener una actividad laboral, pues todo esto repercute en la calidad de vida. Y un aspecto que siempre es importante y que muchos pacientes nos comentáis: cuando hay metástasis ya no hay curación, ya hay muerte. Bueno, pues esto en las metástasis óseas es verdad que en muchos casos no se van a curar, no siempre. Ahora veremos casos que sí que se pueden curar. Hemos comentado lo del mieloma, hemos comentado también el cáncer de próstata, cómo con un tratamiento hormonal el paciente puede vivir muchos años y con muy buena calidad de vida. Y en algunos casos, por desgracia, sí que se logra reducir la supervivencia. Pero parte de la reducción de la supervivencia no viene de la metástasis ósea en sí. Es decir, se puede convivir, y esto es una cosa importante para aquellos pacientes que estén sufriendo afectación del hueso, porque quizá la reducción de la supervivencia no viene por el daño directo del hueso, porque ya digo que se puede convivir, sino precisamente porque la aparición de toda la reducción de calidad de vida y de toda esa impotencia funcional lleva a muchos pacientes, en muchos casos, a que se limiten en sus funciones, aunque sean mucho más dependientes, menos autónomos, y esto también genera, como siempre, pues un deterioro de calidad de vida, pero además hace que el paciente pues, pueda tener más fenómenos por encamamiento, como trombosis, como infecciones, que son las que, por desgracia, pueden llevar a la muerte del paciente. Pero insisto, están cambiando mucho las cosas con los nuevos tratamientos y se puede convivir de una forma en cantidad y en calidad si se toman las medidas adecuadas con la afectación del hueso. ¿Cómo se diagnostican las afectaciones del hueso? Generalmente aquí las radiografías simples suelen ser el primer método de entrada muchas veces.
porque si tenemos esa sospecha que hay un dolor, que hay una inflamación en un hueso que nos cuenta el paciente, una simple radiografía nos puede decir si ese hueso está bien o está mal. Pero sobre todo cuando hay una afectación más grande, como hablábamos antes, hay lesiones en agujero, líticas o lesiones por reorganización del hueso, blásticas, que a veces se ven o a veces no se ven. Y hay que recurrir a otras técnicas como pueden ser los TACs, la resonancia, el PEC-TAC, y hay una prueba específica de hueso que es la gammagrafía ósea, que es una prueba de medicina nuclear, que ahora veremos alguna imagen, donde se marca un isótopo radiactivo que se fija muy bien en el hueso y puede ser útil para ciertas alteraciones, para identificar alteraciones en el hueso, pero posiblemente con el desarrollo del PEC-TAC y porque algunos tumores pueden afectar al hueso y la gammagrafía no haber hecho esa reorganización del hueso necesaria para que sea captado en la gammagrafía, pues ya digo que posiblemente hoy en día con el PEC-TAC puede ser una técnica. Y finalmente, lógicamente, las biopsias, que en muchos casos es lo que necesitamos hacer cuando queremos confirmar el diagnóstico primario o un diagnóstico de progresión o para hacer estudios muchas veces que necesitamos de si un tumor, como comentábamos previamente, es sensible a hormonas o se identifican alteraciones genéticas moleculares que puedan ser tratadas, como pasa, por ejemplo, en cáncer de pulmón, con terapias dirigidas, con lo cual hay veces que necesitamos hacer biopsias. Esto es un poco a veces la secuencia. La parte de la izquierda ves un paciente que tenía dolor en el brazo derecho, en el húmero, y que este paciente en un momento pues se ve claramente como aquí este hueso no es normal, como este hueso parece afectado, lo confirma el rastreo óseo, que es la gammagrafía, y lo confirma en este caso una resonancia magnética nuclear. Hay veces que hay que utilizar diferentes técnicas, pero la primera, que a veces puede ser inmediata, que las podemos hacer de forma urgente en una hora en los hospitales, pues nos puede ya hablar mucho y ya orientar a si puede haber afectación o no. Como digo, cuando llega el PEC-TAC tenemos una mayor información. Este es un paciente con un cáncer de pulmón, pero como se puede ver, pues el PEC-TAC junta la imagen TAC con la imagen PET de ese marcaje que puede ser con diferentes isótopos dependiendo del tipo de tumor que vayamos a analizar. Generalmente es con la 18 fluorodesoxiglucosa, pero a veces se pueden utilizar otros marcadores, sobre todo, por ejemplo, el galio o en el caso del cáncer de próstata con PET específicos, pero lo más importante es que nos permiten ver cosas que no se ven a veces en el escáner convencional o como veis en este paciente donde tiene diferentes puntos, como se ven en la flecha, donde las vértebras han sufrido la metástasis y además se han aplastado. Es lo que llamamos aplastamiento vertebral y como veis siempre tenemos que estar muy pendientes al cordón medular, al cordón nervioso y sobre todo los pacientes tenéis que estar un poco alerta cuando aparece afectación en columna de si hay fenómenos de pérdida de fuerza, de aparición de hormigueos, de aparición de pérdida de sensibilidad, de escapes, como comentaba, de orina, etcétera, que pueden ser importantes. Como digo, esta es la tendencia. A veces no es una extremidad, que a veces es más fácil tocar, a veces es un problema más de cadera, como veis en esta imagen en sacro, donde con TAC, con PET se confirma que hay esa lesión y muchas veces nos va a ayudar no solo para el diagnóstico, sino para las opciones de tratamiento de los pacientes. Hay veces que las lesiones no son tan claras y tenemos que recurrir, como en este caso, que es una lesión lítica de agujero, a una resonancia para verlo. Porque tenemos que llegar a las soluciones. Siempre hay que iniciar un tratamiento analgésico eficaz. Nos encontramos muchas veces con muchos pacientes que, por desgracia, han pasado meses, a veces incluso consultando, pensando que eran procesos benignos y al final es un proceso tumoral, o pacientes con un cáncer que al revés, ante un proceso doloroso de hueso,
ya se etiqueta de que es una metástasis, lo cual no, como digo, muchas veces una persona puede tener fenómenos benignos como artrosis o artritis que no tengan que ver nada con el cáncer, pero en cualquier caso, cuando aparece dolor, hay que poner un tratamiento analgésico importante para que ese paciente no sufra. Luego tenemos tratamientos locales, que a veces son la cirugía y a veces el tratamiento de radioterapia. La cirugía, lógicamente, se va a hacer cuando hay riesgo de fracturas, sobre todo cuando hay una calidad del paciente en el sentido de que si no se arregla con la colocación de una prótesis, que muchas veces es el procedimiento, puede ser la única solución, porque si no el hueso, aunque le demos un tratamiento de radioterapia que puede ser muy eficaz para reducir la metástasis o para quitar el dolor del paciente, pero sin embargo puede producir, no puede evitar la fractura, con lo cual hay que recurrir a la cirugía. Y hay otras técnicas que no he querido insistir, pero que a veces se pueden hacer, como es con control radiológico, la cementación, por ejemplo, de las vértebras o la radiofrecuencia, pueden ser mecanismos locales que se pueden utilizar. Pero junto a los mecanismos locales, muchas veces hay que utilizar tratamientos médicos. En tumores hormonales sensibles, como próstata, como mama, los tratamientos hormonales son muy eficaces y, como digo, pueden hacer que el paciente llegue a recuperar una vida muy razonablemente normal y prolongar la supervivencia durante muchos años. Por lo tanto, esto es importante porque no podemos dejar, por ejemplo, que un paciente esté con una lesión que se pueda operar y no se opere pensando que el paciente tiene una afectación que le va a matar, porque en muchos casos el paciente puede convivir durante años y si hay que colocar una prótesis, pues hay que colocar una prótesis y lógicamente hay que mirar factores como la edad, las enfermedades asociadas, el pronóstico del cáncer, los planes de tratamiento, pero esto es importante. Luego otros de los tratamientos son también oncológicos, como la quimioterapia, que también reduce el dolor y que reduce también las metástasis, o las terapias dirigidas o la inmunoterapia, que son tratamientos hoy en día más novedosos. Y luego hablaremos de tratamientos propios para el hueso, que lo que intentan es evitar esa resorción, esa destrucción y reorganización anómala que se pueda hacer en el hueso cuando hay una metástasis ósea. Con lo cual, lo que tenemos que ver es, lo que vemos los médicos es en qué momento se produce la metástasis. En el momento inicial de diagnóstico, ahí tenemos que ver si es una lesión única o es múltiple. Si es única, el tratamiento local va a ser muy importante. Tenemos opción de curación de entrada. Además, habrá que poner tratamientos médicos, pero hay que hacer una estrategia para llevar al paciente a curar esa metástasis con el mejor tratamiento local y apoyado en tratamientos hormonales, en tratamientos con corticoides, en lo que necesite el paciente. Si son múltiples, lógicamente a lo mejor no tiene sentido el tratamiento local, salvo que haya una lesión que pueda ser susceptible de una fractura o que sea la que produce el dolor principal o que sea la que puede comprimir la médula y en ese caso sí que hay que actuar con un tratamiento quirúrgico o la radioterapia también puede ser muy útil para quitar dolor en una localización. Y de nuevo, el tratamiento médico. Cuando la enfermedad progresa y se produce una diseminación, posiblemente aquí las opciones de tratamiento local van a tener que ser seleccionadas para cirugía, pero sí para tratamiento de radioterapia con el fin de controlar paliativamente, quitar el dolor. La radioterapia puede ser muy eficaz porque puede quitar el dolor en apenas horas. Además, como insisto, el tratamiento analgésico de los pacientes. ¿Veis? Hay veces que hay que colocar ante esta fractura. Este paciente no solo tenía una metástasis, sino una fractura y en este caso una prótesis, una prótesis intramedular. Son cirugías que grandes centros de los hospitales de España tienen grandes equipos de cirugía traumatológica, oncológica, que tratan tumores primarios de hueso y también metástasis. Aquí es muy importante la figura del equipo multidisciplinar, saber cuál es el camino de ese paciente, qué pronóstico tenemos, qué tratamientos hay y en este caso, pues como veis, el paciente fue tratado no solo con cirugía, sino también recibió radioterapia, quimioterapia y por supuesto tratamiento analgésico.
En este caso es un hueso de carga. Si tenemos que andar y tenemos un hueso, como es este caso, el fémur de este paciente, con esta lesión, pues lógicamente, si no le dejamos, el paciente va a tener mucho dolor, no va a poder andar, pérdida de calidad de vida, pérdida de funcionalidad, pero además esto hay un riesgo de fractura. Si hay un riesgo de fractura, no esperemos a que se fracture el hueso, hagamos la cirugía programada, porque son cirugías normalmente ortopédicas que suelen producir fenómenos de anemia, que hay que transfundir a los pacientes, que tienen un posoperatorio que pueden ser, hoy en día hay una rehabilitación funcional inmediata que es muy importante, pero metamos al paciente en cirugía en las mejores ocasiones, con lo cual, de nuevo, el equipo multidisciplinar es muy importante y lo que os decía antes, fijaos, este es uno de mis pacientes que hubo que colocarle en esa lesión del lado derecho, pero este paciente había sido de joven paracaidista, con lo cual tenía una prótesis de cadera izquierda, tenía un procedimiento benigno en el lado izquierdo que le había llevado a una prótesis, con lo cual, lo que os decía, a veces nos tenemos que enfrentar al problema del paciente oncológico y al problema del paciente no oncológico que también puede afectar al hueso. Esto es una imagen que tampoco quiero porque es muy técnica, pero es un poco para explicaros lo que ocurre en el hueso. Cuando la metástasis llega al microambiente tumoral, a esa zona alrededor del hueso y lo va a invadir, hay una serie de células del hueso que son los osteoclastos, que son aquellas células que hacen que el hueso se remodele, que se destruya, y los osteoblastos, que son células que tienen el mecanismo contrario. Esto es un fenómeno biológico de nuevo. Cuando nos rompemos un hueso se produce un fenómeno donde los osteoclastos tienen que limpiar como si fueran aspiradores ese hueso que se ha dañado y luego tiene que venir una fase de reparación. Por eso os hablaba del callo de fractura que nos puede pasar a cualquier persona que nos hayamos fracturado un hueso. Y como veis, pues lo que ocurre es que cuando se produce el proceso de metástasis, estos dos procesos de resorción, de destrucción y reorganización del hueso y de crecimiento de hueso se alteran y se alteran por unos mecanismos que no voy a entrar en detalle, pero que hacen que ahora tengamos capacidad para tener tratamiento médico que lo puedan solucionar, que son los tratamientos que luchan contra esa resorción del hueso. A la izquierda están los bifosfonatos, que son una serie de, como su nombre indica, de tratamientos basados en fósforo. El calcio y el fósforo hacen un equilibrio en su metabolismo, en su balance, y esto se utiliza muchísimo para evitar que se produzcan los fenómenos de destrucción del hueso. Pero seguro que muchas personas utilizarán bifosfonatos cuando hay osteoporosis, por ejemplo, proceso benigno que, como comentaba, se produce con la degeneración del hueso, cuando la persona se va haciendo mayor, fenómenos de artrosis, cuando la persona tiene menopausia o andropausia, el hueso empieza a descalcificarse y aquí los bifosfonatos son muy útiles para captar el calcio y hacer que ese hueso se fortalezca mucho. Y a la derecha un tratamiento con un anticuerpo monoclonal que lo que trata es de romper ese círculo vicioso, es el fármaco que se llama denosumab, que estaba generando destrucción, reorganización del hueso, pero como digo, en la metástasis se produce de una forma ineficaz. ¿Qué efectos tenemos con estas terapias que llamamos antirreabsortivas? Un efecto protector del hueso. Sabemos que producen menos pérdida de la masa mineral ósea, previenen las fracturas, previenen las complicaciones, pero además pueden tener un efecto directo, parece que en algunas ocasiones tiene efecto antitumoral sobre la metástasis ósea, sobre todo esto se ha visto más con el denosumab, con lo cual podría ser un mecanismo también de ayuda contra el tratamiento, como tratamiento del tumor. Y fenómenos indirectos que hemos dicho, si un paciente se nos fractura, si un paciente, como digo, pierde masa mineral ósea, es un paciente de mayor riesgo de fragilidad de los huesos, de mayor riesgo de fractura, de mayor riesgo de pérdida de autonomía, de mayor riesgo de pérdida de funcionalidad, con lo cual estos tratamientos van en paralelo
no ya digo como antitumorales, aunque puede tener un efecto antitumoral, y sobre todo en mieloma, en cáncer de mama, en cáncer de próstata, que son pacientes que tienen un largo recorrido, se utilizan con cierta frecuencia. Y lo último ya, nuevos tratamientos, no quiero hablar de casos de inmunoterapia, que todos sabemos que en diferentes tumores la inmunoterapia está yendo muy bien, o de terapias dirigidas cuando se identifica una alteración molecular, lo que llamamos una diana, como ocurre en cáncer de pulmón con EGFR, con ALK, cáncer de mama con ER2, en otros tumores con diferentes dianas. Y otro de los mecanismos es utilizar la unión directa al hueso con un radiofármaco. Esto está siendo muy útil, sobre todo en cáncer de próstata, por ejemplo. Esto es un ejemplo de cómo podemos fijar este antígeno prostático específico que está en la superficie de la célula tumoral del cáncer de próstata con un radionúcleo, con un radiofármaco. Podemos fijarlo en ese lugar y va directo a la metástasis. Es una terapia inteligente y puede ser útil como tratamiento paliativo para evitar dolor, para controlar la metástasis. Por lo tanto, y esta es ya mi última diapositiva, estamos hablando de que tenemos que combinar tratamiento local con tratamiento médico. Es muy importante la coordinación de los equipos porque, como digo, en cada paciente hay que planificar. No es lo mismo, evidentemente, una persona joven que una persona de avanzada edad. No es lo mismo hablar de una persona que ya tenía una pérdida de funcionalidad previa por procesos de hueso benignos como artrosis, como artritis, como alteraciones, como digo, de ya prótesis previas de rodilla, de cadera, donde va a ser mucho más complicado la rehabilitación funcional que pacientes que no han tenido ningún problema o que son mucho más activos, mucho más deportistas. Pero como veis, hay una batería de tratamientos oncológicos y para control de los síntomas que es muy importante y que todos los pacientes deben recibir a su medida, adaptándose a cada uno, como digo, porque, como decía al principio, puede ser muy útil. En definitiva, este es uno de los grandes, en general en la oncología cada vez más, pero en el control de la afectación del hueso por cáncer, donde tenemos que trabajar más en equipo, desde la propia familia y cuidadores, atención primaria, a la paliación del dolor que comentaba, a la paliación también psicológica, porque estos pacientes pierden mucha autonomía, y a todos los servicios implicados como área de oncología radioterápica, cirugía, oncología médica, unidades del dolor, etcétera, etcétera. Espero que os haya sido útil y sobre todo recordar que es hoy en día cuando ocurre una afectación con la cual se puede convivir, se puede vivir mucho tiempo y además ese tiempo hay que vivirlo de la mejor forma óptima y esto se consigue solo cuando podemos hacer un tratamiento multidisciplinar. Muchas gracias y espero, como digo, que os haya sido útil. Muchísimas gracias, doctor, por estas palabras y esta ponencia muy interesante. Así que con esto concluye la ponencia Metástasis óseas, tratamientos y secuelas. Agradecerte una vez más, doctor de Castro Carpeño, su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchísimas gracias y una vez más, gracias, doctor. Muchísimas gracias a vosotros porque nosotros estamos aquí para ayudar a los pacientes, con lo cual encantado de participar en todas las actividades que necesite GEPAC. Mil gracias. Hasta la próxima, doctor. Hasta luego.